Hay una canción que siempre me conmueve en mi forma de pensar y de comportarme, donde dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Amén. Nuestros hijos a veces nos imitan y a veces quieren ser como nosotros. Yo crecí sin papá, crecí con un tío. Puedo decir que me quería muchísimo, nunca me gritó, me pegó, me quería mucho, me consentía mucho, pero yo sabía que no era mi papá. Hay personas que han crecido con papás, qué sé yo, tal vez crueles, y dicen: yo no quiero a mi papá, no quiero ni recordar cómo era mi papá. En cambio hay otros que, wow, dicen: mi papá fue lo máximo, mi papá fue un gran padre, fue lindo, recuerdo sus consejos. Y siempre hay las dos cosas. Y sabe, lo que un papá hace por su hijo es el legado para la siguiente generación. Y bueno, yo crecí sin ese legado, así que me preguntaba: ¿cómo ser un buen padre si yo no tuve el legado de un padre? Solo mamá. Y créame que cuando vamos a la palabra de Dios nos da descanso, porque ya no tengo que preocuparme en que mi hijo siga mi modelo, porque soy terrible como papá, creo, o que siga el modelo que yo vengo arrastrando tal vez. Por eso Pedro escribe que Jesucristo nos vino a rescatar de la vana manera de vivir que venimos nosotros heredando de nuestros padres y antepasados. Hay papás que maltratan a sus hijos y son crueles porque dicen: así me trató mi papá. Otros piensan diferente, son permisivos, tolerantes y apáticos con la mala educación de sus hijos, porque dicen: es que yo no quiero hacerle a mi hijo lo que a mí me hicieron. Así pensaron la generación anterior y mire la generación de hijos que tenemos ahora. ¿Qué hacer entonces, hermano? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor salida para nosotros como padres? Y en Efesios capítulo 5, versículo 1, nos da esa respuesta. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. A quien tengo que imitar yo no es a mi papá, no es a mi abuelo, no es a mi entorno, no es a cómo es el vecino, es a Dios. Como hijo de Dios, como hijo amado de Dios, debo imitar a Dios en todo. Amén. Hablando como padre, mi mejor modelo a seguir no es el padre que no tuve, no es el padre cruel que me castigó, no es el padre permisivo por culpa del cual ahora estoy en la cárcel, no es ese modelo. El modelo a seguir es Dios. Amén. Ese es el tema que quiero compartir hoy. El modelo perfecto de padre. Amén. Dios, el modelo perfecto de padre. Ese es el modelo que se tiene que seguir. Sean imitadores. La palabra imitador viene de la palabra mimeti, que viene mimo o mimetizar o hacer mímica. Cuando usted hace todo lo que otro hace, ¿verdad? El mimo hace eso. Entonces, imitar a Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, cuando queremos ver a Dios en la faceta de Padre, vamos a ver algunos principios, algunas características de Dios como Padre. Y la primera, vemos que Dios es un Padre compasivo y misericordioso. Y usted lo va a encontrar eso en el Salmo 103. En el Salmo 103 y en el versículo 13 dice la palabra de Dios:
como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le respetan, de los que le honran, de los que le temen. Amén. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos. ¿Cuántos padres se compadecen de sus hijos? Mentira, le dan la cueriza, ¿verdad? Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, no de los que le desafían. Cuidado con desafiar a Dios, que tiemble la tierra. 2 veces tembló en Venezuela. Amén. Dios no se compadece de los que le desafían, se compadece de los que le temen. ¿Alrededor de quién anda el ángel de Jehová? Se ha leído, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es respetar, honrar, venerar, temer. Son sinónimos al Señor. Entonces, vemos en este texto que Dios es compasivo. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y aquí cito nomás en el versículo 10, un poquito atrás, Salmo 103, 10 y 11, dice algo hermoso: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermoso, ¿verdad? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos da lo que merecemos. Amén. Imagínense si el Señor nos diera lo que merecemos, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Muchos caeríamos como Ananías y Zafira por robarle al Señor lo que es del Señor. Otros caeríamos como los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño al Señor. Otros caeríamos como Usa por tocar el arca del pacto, ¿verdad? Otros tal vez como el rey Usías, que quedó leproso. Dios no nos trata como realmente merecen nuestras iniquidades, ni nos paga como merecen nuestros pecados. La palabra iniquidad significa poner el puño en el rostro de Dios, rebelarse contra Dios, desafiar a Dios, como decirle que tiemble la tierra, ¿verdad? Y tembló. Pecado significa errar al blanco, hamartía, errar al blanco. Cuando usted comete un error, una equivocación, eso es un pecado. Pero cuando usted lo hace con premeditación y alevosía, ¿cómo se llama eso? Iniquidad. Eso es iniquidad. Y él dice: no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuál es el modelo de Dios entonces? El modelo perfecto de Padre. Dios es compasivo y misericordioso. Amén. ¿Cómo tiene que ser usted como Padre? Compasivo y misericordioso. Como dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Miren lo que dice Jesús: sean misericordiosos, o sea, imiten a Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Sean misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Amén. Entonces, primero, Dios es compasivo y misericordioso. ¿Cuál es la diferencia entre compasivo y misericordioso? Compasivo: y se cayó la hermana María, qué pena, pobre abuelita, ¿qué se habrá hecho? Eso es compasivo. Misericordioso: corre a levantarla, a tomar sus cosas, a ver si no se lastimó, si es posible, como hizo el hermano Juanito la semana pasada. Estaba muriendo aquí con dolor de cabeza. Me corrió a la farmacia, me trajo una aspirina efervescente, me la dio y me quedé muy bien el resto del culto.
Pero yo estaba muriendo aquí con dolor de cabeza. Eso es misericordia. Compasión, pobre pastor, todo el culto tendría que aguantar el dolor de cabeza, pobrecito. Misericordia, va a la farmacia y te trae una pastilla. ¿Cuál es la diferencia? La una solo es emoción, la otra es acción. ¿Vamos aquí? Entonces, Dios es compasivo, y pobrecita la Brigitte, pero también es misericordioso. Le voy a dar un trabajo. La compasión solamente es sentimiento, la misericordia actúa. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué contestó el escriba? El que tuvo misericordia. No dijo solo tuvo compasión, dijo tuvo misericordia. Nosotros sentimos compasión por los hermanos de Venezuela. Misericordia es el que ya mandó ropa, vituallas o algo para ellos. ¿Estamos aquí? Cuando usted actúa, eso es misericordia. Por eso dice que Dios es compasivo y misericordioso. Amén. Se enternece, pero actúa también en favor de nosotros. ¿Cómo tiene que ser usted como papá? Compasivo. Sentir compasión por cómo se sienten sus hijos. Pero también misericordia, actuar. Amén. A veces yo actuaba con mi hijo de una manera equivocada, ¿no? Cuando se caía, yo decía, levántate, aprende a levantarte. Pero luego aprendí y dije, eso no hicieron conmigo. A mí, cuando me caía, corrían a cargarme, besarme y acariciarme. Y empecé a decir, voy a hacer lo mismo conmigo. Compasión y misericordia. No apatía, no crueldad. ¿Sí? Yo no tengo, es que a mí me la hicieron. No. Por eso el modelo no es ningún papá terrenal. Es Dios, el modelo perfecto de papá. Amén. Compasivo y misericordioso. Jesús dijo a sus discípulos, tengo compasión de la gente porque han estado 3 días conmigo y no han comido. Hasta ahí la compasión. ¿Qué dijeron los apóstoles? Señor, despáchalos porque nosotros estamos chidos y lo que yo tengo yo no quiero dárselo a nadie. Ahí vino la misericordia. Denle vosotros de comer. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los mandó con hambre? Si hubiera dependido de los discípulos, ¿hubieran comido esa gente? ¿Qué hizo el Señor? Multiplicó los panes y los peces. Amén. No se quede solo en la compasión. La misericordia actúa. Dios no solo se compadeció de la humanidad pobre, humanidad toditos se van al infierno. En su misericordia, ¿qué hizo? De tal manera, oh Dios, el mundo que ha dado a su Hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 1 Juan 3. ¿Sí? Que nos ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Número 2, Dios es amoroso. En Juan capítulo 5, versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Con amor jarocho. ¿Cómo ama a sus hijos? ¿Eh? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ahora, si usted fuma, dice malas palabras, toma, roba algo que no es suyo, ¿le mostrará todo eso a sus hijos? Por eso es importante su testimonio. Porque el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Usted tiene que mostrarle a su hijo todas las cosas. ¿Sí? No es el padre que dice, no entres a mi cuarto, no cojas mis cosas, no, acá prohibido. ¿Sabe? Algo también que se aplica a esto es, los judíos no podían casarse si no tenían una profesión. ¿Se imagina si se aplicara eso ahora? Nuestras hijas no sufrieran. Amén. Se casan con uno vago, batracio, que no saben pero ni barrer, ni ganarse, ni vender un agua para ganarse el pan. Esperan que los suegros los mantengan.
Los papás eran los encargados de enseñarle a sus hijos una profesión. ¿Qué profesión tenía el esposo de María? ¿Cómo llamaban a su hijo? Carpintero. Amén. El papá le enseñaba a sus hijos su profesión. Yo a mis hijos les estoy enseñando a tocar todos los instrumentos de música. Ya les estoy enseñando hasta artes marciales, electricidad, todo quiero enseñarles. ¿Sí? Y a veces me jalo los pelos pocos que tengo porque no aprenden. Y les digo, si yo me llego a morir, ustedes tienen que saber hacer de todo. Y si yo les llego a faltar, tomas el violín, tomas la guitarra, te paras en el mercado y te ganas porque te ganas el almuerzo. Amén. Y aprendes a sobrevivir. Y es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Enséñeles a hacer de todo. ¿Sí? Enséñeles a cocinar. A mí no me enseñaron a cocinar. Esa fue mi única debilidad. Me enseñaron a coser, a lavar, a planchar, a trapear, a hacer de todo. Enséñenle a sus hijos, sobre todo el valor del trabajo, del esfuerzo y a ser agradecidos. Amén. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Estamos aquí? Todas sus obras. Entonces, cuando un padre ama a su hijo, le enseña todo. Amén. Entonces, ¿qué es Dios? Un padre que ama. Es un padre amoroso. En Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Recuerdan cuando hablamos del amor de Dios? ¿Cómo era el amor de Dios? Eterno, incondicional, ¿verdad? Inmerecido, era grande, ¿sí? Y real. Ese gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero hay algo interesante, hermanos, que en todos los versículos que habla del amor de Dios, también habla de la disciplina. Y eso me llamó la atención a mí. El amor va de la mano con la disciplina. Y quiero que usted lo compruebe por usted mismo. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19, usted va a ver eso, lo que dice el Señor. ¿Por qué va de la mano con el amor, el castigo y la reprensión? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él no dice yo le doy caramelos, yo le doy iPhone, yo lo mimo a los que yo amo. Dice yo reprendo y castigo a los que amo. Así que el amor va de la mano con la disciplina. Yo dije, pero ¿por qué esto, verdad? Me quedé así como que, bueno. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dígame si me encontró primero. ¿Qué dice? Qué raro, ¿no? ¿Por qué al lado del amor de Dios está la disciplina? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Y aquí cito nomás Proverbios mismo 13:24. ¿Por qué va de la mano el amor con la corrección? Yo no le encontraba sentido ni respuesta, ¿verdad? Hasta que uno entiende la santidad y la justicia de Dios. Dicen los testigos, ¿verdad? ¿Cómo un Dios de amor puede crear un infierno para las almas? Aquí dice, ¿verdad? El que detiene el castigo odia a su hijo, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. No trate de enderezar el árbol torcido cuando ya es tronco viejo. ¿Sí? Ese ya tiene que hacerle leña. Desde temprano, hermano, lo corrige. Amén. Entonces miren lo que está diciendo, ¿no? Porque Jehová al que ama castiga. Y eso está en Hebreos 12, del
5 y el 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuántos han sido disciplinados por el Señor? Ni desmayes, no te desanimes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué hace usted cuando alguien lo reprende? ¿No? Ayer yo venía emocionado, me mandaban mensajes: papi, te amo, papi, te extraño, papi, ya estás llegando, papi, ¿dónde estás? Y entonces llego y me siento en el mueble para recibir besos y caricias. Papi, ¿y por qué llegas a esta hora? ¿Y por qué no me respondiste los mensajes? Y el Juanito: ¿y por qué te llevaste mi mochila? ¿Y dónde estaba el amor, comprensión y ternura que daban en los mensajes? Era trampa para que lleguen nomás, ¿verdad? Y en vez de darme amor, comprensión, empezaron a reprenderme, a regañarme. ¿Cómo se siente usted cuando lo regañan, cuando lo reprenden? ¿Verdad? Y por eso dice: no desmayes, no te desanimes, no te desalientes cuando el Señor te reprende. Porque el Señor al que ama, digan conmigo, al que ama, disciplina y azota, al que recibe por hijo. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. 7. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Los hijos de este tiempo. Es una pregunta retórica, porque en ese tiempo sí disciplinaban. Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo significa ilegítimo y no hijo. Así que si Dios te disciplina, di: aleluya, soy hijo de Dios. Hay personas que pecan y se fueron y no les pasó nada. ¿Sabe por qué? No son hijos de Dios. Pero el que es hijo de Dios, un momento quiere sacar el piecito y pone el cocacho, ¿no? Eso no se hace. Tú eres mi hijo, yo soy santo y tienes que ser santo. Y uno siente el remesón. Amén. Entonces, glorifíquese. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía correcto, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Qué glorioso! Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya viene la palabra ejército, ¿verdad? Ejercitar. Cuando usted sigue una disciplina. Entonces miren, Dios, el modelo perfecto de Padre, es un Padre compasivo y misericordioso. No nos da como nosotros merecemos. ¿Sí? Por eso hablé primero de la compasión y la misericordia antes de hablar del amor. Es amoroso, eso significa que te da, pero no te da como tú mereces, sino que es misericordioso, es compasivo. Amén. Por eso que estamos aquí, no estamos chuecos, parapléjicos, torcidos y por ahí quién sabe, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. ¿Cuántas le hacemos a Dios? ¿Verdad? Y aquí venimos como si nada. Y Él nos espera con los brazos abiertos. Todo lo que hizo el hijo pródigo: derrochar el dinero, prostituta, farra. Pero el Padre lo recibió con los brazos abiertos, porque venía arrepentido. Cuando tú vienes arrepentido al Señor, Él te recibe con los brazos abiertos. Pero si tú eres orgulloso, soberbio, altivo, no te arrepientes, Él te mira de lejos. Amén. Dios es un Padre compasivo y misericordioso. Dios es un Padre amoroso. Amén. Efesios 6:4. Leíamos Efesios 5, ¿verdad? Efesios 6:4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Disciplina, por ejemplo, te lavas los dientes antes de dormir. Recoge tus zapatos. No dejes la toalla caída en el baño. No dejes tu ropa en el baño. Baja la válvula, cierra la tapa, apaga las luces. Todo eso es disciplina. Amén. En el ejército, disciplina, ¿verdad? Bien cortado el cabello, bien lustradas las botas, el uniforme impecable, ¿sí? No llegar atrasado. Todo eso es disciplina. Entonces la disciplina no es meter palo. De ahí viene la palabra discípulo. Usted tiene que ser un maestro para sus hijos. Enseñarle buenos modales, enseñarle moral, ética, pero sobre todo el temor de Dios. Así que no lo provoquen a ira, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. ¿Qué hace el árbitro? Menos la gringa, que no le pitó a los ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué hace el árbitro cuando alguien le patea a un jugador? Amarilla. Si le vuelve a patear, otra amarilla. 2 amarillas, ¿a qué equivalen? A roja, ¿verdad? Pero si en vez de patear por jugar, mejor cogile un puñetazo al jugador, esa es roja directa. Claro, porque es grave. Entonces, lo mismo usted tiene que hacer con sus hijos. Va una, Juanito, le digo yo. Van 2, Juanito, y la tercera ya no se cuenta. Amén. Entonces, no sea cruel que a la primera, hijo, como nos decían a nosotros en nuestro tiempo, ¿no? A la primera y usted sentía un juguetazo, pues chancletazo, ¿verdad? Esos chancletazos eran, miren, las que inventaron los drones fueron las mamás. Y las chancletas eran los drones de ese tiempo, ¿sí? Y iban con esa perfección a la cara de uno, quedaba marcada la chancleta y no sé qué puntería tenía. Yo creo que una mamá en vez de David con chancleta lo mataba a Goliat, ¿sí? La puntería que tenía. ¿Sí? Entonces, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ojo, no de la psicología moderna. Cuidado, le vas a gritar a tu hijito, lo vas a traumar, lo vas a estigmatizar, lo vas a marcar. ¿Sí? Cuidado que no lo toques al niño, déjalo, está descubriendo. Y así descubriendo, dañó el televisor, dañó el control remoto, está descubriendo, que siga descubriendo, y el pobre papá sigue trabajando para pagar los descubrimientos del hijo. Usted no tiene que dejar que su hijo descubra lo que ya existe. Cuando ya sea científico, que haga nuevos descubrimientos. Usted enséñele a utilizar las cosas. Y si él es negligente en el uso de las cosas, tiene que corregirlo. ¿Estamos aquí? Hay cosas que los hijos no deben tocar. Mi hija siempre dice: papi, préstame tu computadora. Prohibido. Toma la tablet, toma el teléfono. Mi computadora no. ¿Por qué? Porque puede activar mal algo y me borra un archivo, me borra un documento. Es algo serio. O sea, hay cosas que los hijos... Usted no le da su vehículo sin licencia a un hijo y que no sepa manejar. No le da un arma cargada. Hay cosas que usted tiene que enseñarles, o hay cosas que según la edad usted les permite hacerlas. Pero usted tiene que enseñarles, no dejar que ellos descubran. Como dicen ahora, no, hay que dejar que descubran. Y hacen destrucción y media. No debe ser así. Así que eduque a su hijo en la disciplina. Enséñele a qué hora tiene que acostarse, a qué hora tiene que levantarse. Mis hijos, cuando hora de comer, todos tenemos que estar al mismo tiempo en la mesa. No que yo voy a comer en la sala, yo voy a comer por acá. Ese más bien yo doy mal ejemplo que hago eso. Pero la disciplina. Y es importante eso, que usted lo enseñe con el ejemplo. Amén. Así que recuerde Efesios 6, ¿verdad? No exasperar a ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Y quiero terminar esto de la disciplina. Miren, como todos los versículos que hablan de que un papá va a amar a su hijo, habla de la corrección. Segunda de Samuel 7:14, para que vean que en el Antiguo Testamento también está eso. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Usted lo encontró primero. 14. Cuando habla del papá amoroso, habla de la corrección. Yo le seré a él padre, y él me será a mí
hijo, y si él hiciere mal, yo me haré la vista gorda. Así dice. Segunda de Samuel 7:14. Ajá. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. O sea, no con un castigo celestial, como a Sodoma y Gomorra o el diluvio, sino con algo humano. ¿Por qué cuando Dios habla de ser padre y de amar a sus hijos, siempre está de la mano con la disciplina? Préstenle atención a eso. Por eso hablé primero de la compasión y la misericordia, ¿verdad? Dios no nos da como merecemos, no es cruel. Es un Dios perdonador, compasivo. Pero Él dice, yo voy a azotarte. Yo he escuchado gente, no, si Diosito nunca castiga, no han leído la Biblia. Y justamente va de la mano con el amor y la paternidad de Dios. Y quiero terminar esta parte con un versículo que es el clímax de esto, sería Primera de Samuel 3:13, el contrapunto a lo que estamos diciendo. Alguien que no siguió el modelo de Dios. Y anote ese versículo y póngalo en la pared de su casa. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la santidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha extorcado. Muy bien. Está hablándole al sacerdote Elí, que no corregía a sus hijos, que eran impíos y eran terribles. Se robaban las diezmos, las ofrendas, se acostaban con las hermanitas que iban a orar al templo, hacían atrocidades. Y él dice en el 12, aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Iniquidad, rebelarse con conocimiento de causa, con premeditación y alevosía. Pecado es cometer un error. Iniquidad. Amén. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, han maldecido a Dios. Y él no los ha estorbado. No es lo mismo ser un padre amoroso, compasivo, tierno, misericordioso, que ser un padre tolerante, apático y permisivo. ¿Me hago entender? Y ese era Elí, tolerante, toleraba todo lo que hacían y no los estorbaba. Apático, se hacía la vista gorda. Yo cuando mis hijos están aquí, no les quito los ojos, porque no son ustedes ni los diáconos que tienen que cuidarlos, soy yo. No te no, los diáconos no han de cuidar, yo tengo que cuidar. Amén. No le quito la mirada. Apatía, pueden estar matándose la mamá. Tolerantes, apáticos y permisivos, le dejan hacer lo que les da la gana. Amén. Les dejan hacer lo que les da la gana. Hijos que están chateando hasta las 3 de la mañana y duermen hasta las 12 del día. ¿Qué disciplina en el tiempo tienen? ¿Tendrán éxito en el trabajo? Van a fracasar. Amén. Van a fracasar en la vida. Servirán para el ejército, el primer día los fusilan o los botan. Créanme. En verdad es así. Son terribles. Dice, han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Papá, escúchame, mamá, estorba a tus hijos. Mis hijos a veces ya me quieren comer vivo porque les arrancho el teléfono y les digo, no. Ellos tienen una regla. Mientras no almuerzan, no pueden utilizar pantalla. Después de almorzar sí. Pero ahí entra en acción la mamá. No, primero las tareas. Y hacen sus tareas y luego pues se pierden en el televisor. Pero tienen sus reglas. ¿Sí? Y celulares tienen prohibido. Solamente el televisor o la tablet para ver el superlibro, mi nueva Biblia, Hermi, cosas cristianas. Amén. No para ver Free Fire, ¿cómo son los otros diabólicos? Roblox. Están metiendo al mismo demonio en la vida de sus hijos. Hermano, hay hijos que si
Si el papá le quita el celular, lo apuñalean al papá. O son capaces de golpear a la mamá. Créanme, el otro día vi como unos policías le rompieron un palo de escoba a un chico que la mamá mismo lo tenía agarrado. Y yo le decía, mira Juanito, así te voy a hacer cuando estés viejito y no puedas pegarte. Unos 5 morenos al fondo y te dan que te garroteen. Mira, le dije así. Y lo mismo le decía a mi sobrino en Guayaquil. Cuando yo ya no pueda pegarte, yo pagaré unos 5 o 6 por esos marihuaneros que andan en el parque, que por $10 hacen cualquier cosa, que te metan una paliza. Pero tú vas a ser un hombre de bien. Amén. Porque el que ama, corrige a su hijo. Y no me estoy poniendo como ejemplo yo. Estamos viendo a Dios como el modelo perfecto de padre. Amén. Elí no estorbó a sus hijos. Estorbe a sus hijos. Si se van de la casa, no importa, les hacen un favor, más comida para la nevera, menos gastos para usted. Y nunca podrán decir, mi papá me botó. Ellos se fueron. El papá del hijo pródigo no salió corriendo, hijito, no te vayas, hijito, no puedo vivir sin ti, hijo de mi sangre, de mis entrañas, no me dejes. No, dejo que se vaya. Eso sí, siempre estaba pendiente para el día en que regrese. Y sabe, hay algo en la cultura, saliéndonos del tema. Según la cultura, si ese hijo malo regresaba, el pueblo lo apedreaba. Y esa es la razón por la cual el padre salió corriendo y se adelantó a recibirlo. ¿Estamos aquí? Se llama compasión y misericordia. No salió corriendo porque era un padre amoroso, un padre consentidor y que no le importó la sinvergüencería de su hijo. No, salió corriendo para salvarle la vida, porque también entendía que ya aprendió la lección. Si usted no deja a sus hijos aprender la lección, nunca madurarán. Mire que Dios no salvó a Daniel de entrar al foso de los leones. Dentro lo salvó, pero lo dejó entrar para que él conozca el poder, la gloria, la misericordia de Dios. No salvó a Sadrach, Mesach, Abednego de ir al horno de fuego. Dentro del horno lo salvó y ellos conocieron la gloria de Dios. No salvó a Jesús de ir a la cruz, pero lo resucitó al tercer día y lo sentó a su diestra sobre todo nombre que se llama. Amén. Dios no picó las serpientes en el desierto a los israelitas, pero le dio la serpiente de bronce para que se curen. Amén. Dios no hace hijos sin vergüenza. Él hace que sufran las consecuencias. ¿Qué hizo con David? Murió el hijo del adulterio, violaron a su hija, mataron al violador, mataron al que mató al violador y perdió un poco de hijos y todo lo que tuvo que sufrir las consecuencias. Porque esa es la justicia de Dios. Y eso que le dijo, y tú no morirás porque he remitido a otro tu pecado. ¿Y quién murió en vez de David? Sus hijos. ¿Quién murió en vez de nuestros pecados? El Hijo de Dios. Denle un aplauso otra vez a él. Amén. Elí no estorbó a sus hijos, los dejó hacer todo lo que hacían. Y más bien le dijo, miren, la gente está pecando porque hablan mal de los sacerdotes. Eso dice, literalmente. Están haciendo pecar al pueblo que está hablando mal de nosotros. En vez de decir, ¿por qué se comportan así? ¿Por qué son tan sinvergüenzas? Y botarlos de la casa, botarlos del sacerdocio. Él más bien se hizo la vista gorda. ¿Y qué hizo Dios? En un mismo día mató a esos 2 hijos y el veterano, ¿qué pasó? Cayó para atrás y quedó desnucado. Su generación no volvió a ser sacerdotes. Amén. Así que el modelo perfecto de padre es Dios, pero Él es un Dios compasivo y misericordioso, no es cruel. Amén. Cuando usted se arrepiente, Él le perdona, Él le salva. Hubo un rey que llegó a ser tan famoso que se apartó de Dios, blasfemó contra Dios, y Dios mandó al rey de Asiria y lo llevaban encadenado y arrastrado como perro ahí. Pero dice la escritura, y si mal no recuerdo, el rey Manasés, que él ahí clamó a Dios y pidió misericordia.
¿Sabe lo que hizo Dios? Lo soltaron y recuperó el trono. Eso pasa cuando un hijo rebelde, malcriado, se humilla y se arrepiente. Porque ¿qué dice según la Crónica 7:14? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscara mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso necesita Ecuador, eso necesita Venezuela, eso necesita el mundo. Volver su rostro a Dios. ¿Cómo lo harán nuestros hijos? Nosotros tenemos que enseñarles a temer al Señor. Amén. Me he extendido en esto porque quiero que vean algo que a mí me impactó. Todos los versículos que hablan de que Dios es mi Padre y me ama, hablan de la disciplina, del azote, del castigo, de la reprensión. Van de la mano. Así que nuestros abuelos no estaban locos ni eran retrógrados. Decían toda la verdad. En una mano la miel y en la otra mano la hiel. No estaban locos, eran sabios. Amén. Tenían toda la razón. La letra con sangre. Hermanos, y es verdad. En el ejército, cuando había un sargento, un cabo que eran madres, era un relajo. Pero cuando había uno que era cruel, nosotros, pero ni respirábamos. ¿Qué vas a mirar al lado o cuadrar de mal? Éramos, porque nos masacraban. Pero cuando había uno que era madre, le decíamos nosotros, nadie caminaba con el mismo pie, la conversadera, el relajo. Así somos los seres humanos, somos a la mala, somos una raza caída. Y por eso Dios dice que con el amor va la disciplina. Si en tu casa solo hay amor, pero no hay disciplina, estás destruyendo a tu familia, a tus hijos. No importa que la psicología te diga lo que te diga. No importa si la ley te lleva preso. Yo le decía a mi sobrino, te meto tu paliza, voy preso, en la cárcel pago para que te metan una paliza a alguien por ahí, y cuando salga te meto una doble paliza. Pero tú tienes que ser un buen muchacho. Y hasta el día de hoy, cuando llego, mi sobrino me recibe con un beso. Y él tiene 21 años. Y amo a mi sobrino como si fuera mi hijo. Y lo mismo con mis hijas. Cuando yo ya no pueda, llamaré, no sé, a Samuel, que está más grandote, ¿verdad? A los más grandotes de la iglesia llamaré, me lo cojan la cara. Ya se fue de mano a Susana, ella bueno llamar. Pero de que van a ser hombres de bien, tienen que ser hombres de bien. Y si a pesar de mi educación se dañan en la calle, ellos darán cuenta a Dios, pero yo soy mi conciencia tranquila delante de Dios, de que di lo mejor como padre. Por eso estoy aprendiendo que el modelo perfecto para ser papá, ya que yo no tuve papá, es Dios. Ay Señor, pero tú sabes que no tuve papá y por eso fallé como padre. No hay excusa, porque ahí está su palabra. Y Él es mi Padre, que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y ese es el siguiente punto, la fidelidad. Salmo 27:10. Dios es un Padre fiel. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. A mí mi padre me abandonó cuando mamá estaba embarazada y tuvieron que denunciarle para que me dé el apellido. Conocí una mamá que había abandonado a su hija después de darle a luz. Y por eso en Isaías 49:15 dice: se olvidará la madre de aquel a quien dio a luz. Aunque ella se olvidare, yo jamás te olvidaré, dice el Señor. Cuando le dan un aplauso a Él. Amén. Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de aquel a quien dio a luz, aunque ella se olvidare, yo jamás te olvidaré, porque Dios es un Dios fiel. Él es un Padre fiel. Él no es un padre que abandona a sus hijos. Amén. ¿Sabe? Un día yo me hice un juramento que si mi padre me abandonó, yo juré que nunca, jamás
abandonaría a un hijo. Toda mi vida me cuidé, jamás dejar un hijo por ahí. Y decía, pues si alguna vez embarazo a una chica, me casaré con ella, pero yo no voy a abandonar a mi hijo. Ese fue mi juramento y pude cumplirlo, espero cumplirlo aún. Jamás abandonar a mis hijos. No como lo hicieron conmigo. No tengo que seguir el mismo patrón. Porque de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esos patrones adquiridos quedaron atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Hay que renovar la mente, hay que renovar los patrones, el chip, esos paradigmas mentales. Usted tiene que cambiarlos. Ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Dios es un Dios fiel. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, dice, Jehová me recogerá. Y en Isaías 49:15, se olvidará la madre de aquel a quien dio a luz, pues aunque ella se olvidare, yo jamás te olvidaré, dice el Señor. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo donde quiera que vayas. Miren el libro de Deuteronomio, capítulo 7, en el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Amén. En persona le dará el pago. Por eso dice, mía es la venganza, no te vengues por ti mismo. Entonces mire, Dios es un Dios fiel. Y para terminar, eran 150, pero dejemos en 4 nomás. Dios es un Padre compasivo y misericordioso. Digan conmigo, compasivo y misericordioso. Está su papá a su lado y diga, papi, tienes que ser compasivo y misericordioso, no tan fuerte, ¿no? Amoroso. En una mano la miel. No la miel, eso es amoroso. Fiel. Jamás abandona ni se olvida de sus hijos. Qué tristeza que haya personas que tengan que llevarlo a la cárcel para que se acuerden de alimentar a sus hijos. No sea usted así. Mire, Dios es un Dios generoso. El cuarto principio, Dios es un Dios generoso. Y en Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo dice el Señor que somos nosotros? Malos. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús. Solo uno hay bueno, Dios. Nosotros somos malos. No hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Pero Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por eso en Santiago dice, no tienes porque no pides o pides mal, para derrocharlo en cosas que no sirven. ¿Sí? Yo escuchaba de un hombre que ha gastado $12,000 por ir detrás de la selección y luego de regresar chido y a sus hijos los deja en la calle, cuando con esos $12,000 pudo haber puesto en el banco o haber hecho un negocio para que sus hijos no queden en la calle. Eso es derrochar el dinero que Dios te ha bendecido, siguiendo una vanidad ilusoria, un ídolo, en vez de seguir a Cristo. Tenga cuidado. Si nosotros siendo malos, dice, damos buenas cosas, ¿cuánto más Dios dará al que se lo pida? Pedid y se os dará. Llamad y se abrirá. Buscar y hallaréis. Dios es un Dios generoso. Tóquele el codo a su papá y dígale, Dios es generoso. ¿Sí? No es tacaño, no es miserable, no es avaro, es generoso. Amén. Dice en Mateo 6:6 que lo que nosotros hagamos en privado, Dios nos recompensará en público. Eso hace Dios. Eso significa que es, ¿qué cosa? Generoso. Por eso es bueno. Jesús dijo, el que me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermoso sería ser honrado por servir a Dios.
Por eso José dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, qué importante, hermanos, que usted sea generoso. Juan 16:15, Jesús dijo una gran verdad que usted también debe tenerlo claro y no ser mezquino con sus hijos. ¿Qué dice Juan 16:15? Léaselo a su papá que está a su lado, que es medio agarrado, ¿no? Todo lo que tiene el Padre es mío. Bueno, la florcita dice eso, todo lo tuyo es mío, me dice así, ¿no? Imagínense. ¿Qué más dice? Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Yo a mi negro le digo, mira Juanito, todos esos cartones de libros del seminario son tuyos. No quiere ser pastor, ¿no? Mira, poco libros. Mi guitarra, mi quena, mi rondador, mi zampoña, todo. Digo, mira, cuídalo porque eso va a ser tuyo. Todo lo mío es tuyo. Las pocas joyas de bambalina que tiene florcitas o ropitas es para Joana. Pero eso dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Cuidado que usted le diga a su hijo, ya no me cojas ahí, no me abras la refrigeradora, y no te vayas a tomar la leche. Es para ellos. Amén. Claro, enseñarle a no ser derrochones y glotones también, pero disciplina, ¿no es cierto? Pero hágales entender a sus hijos que no son extraños en la casa. Amén. Que son parte de usted. Como esa canción que dice, sangre en tu cuerpo, ¿se la ha escuchado? Una ranchera que le cantan al papá, como sangre en tu cuerpo. Bueno, llevan nuestra sangre, llevan nuestra vida, ellos llevan nuestra imagen. Así que, por eso dice, todo lo que el Padre tiene es mío. No sea mezquino con sus hijos. Mire lo que dice 2 Corintios 12:14, algo interesante, que los papás olvidamos y derrochamos y no cuidamos para nuestros hijos. 2 Corintios 12:14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Padres sinvergüenzas, borrachos, que no hicieron nada por sus hijos, y cuando están viejos, enclenques, que no sirven para nada, ahora sí, hijo, tienes que atenderme, tienes que darme de comer, tienes que alimentarme y hacerte cargo de este paquete. Cuando nunca le dio nada al hijo. Amén. Es el padre el que tiene que atesorar para sus hijos, dejarle una profesión, tal vez dejarle hasta un hogar, y tal vez en ese mismo hogar le darán posada a él cuando sea viejo. Pero hay padres que no le dan nada a sus hijos y en la vejez los buscan y quieren que los hijos los mantengan. Dios no aprueba eso. Aunque desde luego la gracia dice, ama aún a tu enemigo y honra a tu padre y a tu madre. Pero no es correcto. Lo correcto es que usted como padre se preocupe qué le va a dejar a sus hijos. Amén. Mi mayor preocupación por mis hijos está en su cerebro, hermano. Ya al conservatorio aprender música, ya aprender ajedrez, hasta me ganan ahí jugando, y que aprendan cosas inteligentes y que estén preparados para la vida. Y ojalá algún día, si yo no tenga nada, me den un rinconcito, si les enseño a ser agradecidos y a honrar padre y madre. Pero son los padres los que atesoran para sus hijos y no los hijos para los padres. Claro que hay hermosos ejemplos de hijos que reconocen el sacrificio de sus padres, llegan a ser profesionales y le dicen, como el que metió un gol en la selección, ¿cómo se llama, verdad? Que su mamá vivía en casa de caña y cuando fue fichado por primera vez le compró una casa a su mamá porque reconoció el sacrificio de esa madre. Pero ese sacrificio fue la herencia para ese hijo. Pero padres que nunca se sacrificaron ni hicieron nada por sus hijos y en la vejez van caretucos a decirle a los hijos que los mantengan, a eso les espera el infierno, creo yo, si no se arrepienten. Pero lo correcto, dice la Escritura, que yo no tengo que buscar nada de los hijos sino a ellos. Amén. A mí no me importa lo que mis hijos tengan, me importan ellos. No estoy ahí para quitarles más bien, sino para darles. Esa es la actitud correcta de un hombre de Dios
y una mujer de Dios. Y sus hijos seguirán el mismo ejemplo. Y serán hijos que honren y agradezcan y reconozcan lo que sus padres hicieron por ellos. Aunque bueno, también la Biblia dice que los hijos serán en los últimos tiempos ingratos, soberbios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y eso lo estamos viendo. Pero es porque los mismos padres modernos siembran eso en sus hijos. Usted ya no lo instruye con la Biblia, sino que lo instruyen ¿con qué? Con redes sociales. De ahí están aprendiendo ellos adulterio, fornicación, robo, malicia, envidia. Usted mire esas canciones de reggaetón, ¿qué muestran? Droga, tatuajes, mujeres, opulencia, joyas. Y sus hijos dicen, eso quiero yo, y empiezan a amar el materialismo. Y usted no les enseña lo que Jesús dijo: las zorras tienen sus nidos, sus guaridas, el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar la cabeza. Yo soy manso y humilde de corazón. Instruya usted a sus hijos, no las redes sociales, no dola. Siéntese usted con ellos, enséñales. Amén. El otro día le dije a mi hija, ya pues hasta los 5 años, ya tienes 8. Papi, hasta que me case me haces dormir. Yo dije, no. Me dice, no papi, entonces toda la vida me vas a hacer dormir. Y hay que pagar el precio. Pero ese es el sacrificio, esa es la herencia que usted le deja a sus hijos y que un día ellos les sabrán agradecer. Lo más importante que usted tiene que sembrar en sus hijos es amor. Pero ese amor de Dios, el que va con el azote en la mano. Una mano la miel y la otra. Ese es el amor correcto de Dios que estamos viendo en la Escritura. Pero también enséñeles a cómo enfrentar la vida. Dele herramientas. Ya mi Juanito, cuando ya cumpla 8 años, lo voy a llevar a empastar, a pintar. Lo voy a llevar a que haga lo que yo hago. Para que aprenda, para que sepa cómo defenderse en la vida. Haga usted lo mismo. Recuerde, Dios es el modelo perfecto de papá. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces diga conmigo, Dios es compasivo y misericordioso. Dios es amoroso. Amando la miel. Dios es fiel. Jamás abandona a sus hijos, jamás los olvida. Y Dios es generoso. No es tacaño, miserable, avaro. ¿Sí? Para pagarle la java de cerveza a los amigos no hay la plata, pero para comprarle un par de zapatos a sus hijos lloran. ¿Qué cree que espera en el futuro ese papá de sus hijos? ¿Verdad? No está sembrando nada bueno para cosechar. Los hinduistas dicen el karma, dicen. La Biblia dice lo que siembras, cosechas. Así que el karma no existe, eso es misticismo. ¿Sí? Lo que siembras, cosechas. Siembre el amor de Dios en sus hijos. ¿Cómo ha sido el amor de Dios? Una mano la miel y la otra la hiel. ¿Sí? Y también, como decían, la letra con sangre. Si sus hijos no aprenden a la buena, la mano. Porque el sabio ve el mal y se aparta, pero los azotes están reservados para las espaldas de los necios. Los hermanos, aunque atrasado y aunque es todo el mes, y aunque bueno, si las mamás no se acuerdan, yo como papá sí, feliz día del papá a todos los papás, y aprendamos de Dios el modelo perfecto de padre, y seamos esos padres compasivos, misericordiosos, amorosos, fieles y generosos con nuestros hijos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a